Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid, y en este video les voy a enseñar todo sobre los autos. Así que no perdamos más tiempo. Lo primero que van a notar es cuando se acercan a los autos hay estos cuadrados, ¿ven? Cuadrados verdes, significa que yo puedo interactuar con el auto. Si yo aprieto la E, por ejemplo, en las puertas, yo voy a entrar al vehículo. Si aprieto de nuevo, voy a salir. Si me paro en la parte de atrás, y aprieto la E, voy a abrir lo que es el... A ver cómo es que le dicen acá. Es al maletero, o el baúl, como le decimos. Donde acá vamos a poder cargar, ven, el auto carga un cierto peso para poder guardar cosas. Si aprieto la E de nuevo, la cierro. Y si voy adelante al capot, no sé, está acá. Pero bueno, si vamos a la parte de adelante, vamos a ver toda la mecánica. Y acá depende mucho de nuestro nivel de mecánica y de metalería, porque, por ejemplo, el capot podemos hacer clic derecho acá y lo podemos reparar, ¿ven? Yo ahora tengo de metalería, tengo 3 de metalería y 3 de mecánica te pide. En realidad te pide 1 de metalería y 2 de mecánica para reparar esto, ¿no? Y podemos ir reparando el auto a nuestro gusto. En el caso de, por ejemplo, las puertas o los neumáticos, podemos hacer clic derecho y lo podemos desmontar y lo podemos cambiar por uno mejor. O sea, podemos hacer todo lo que sea para reparar el vehículo, lo hacemos desde esta zona. Ahora, cuando nosotros nos movemos por el mundo y encontramos un auto, vamos a tener dos chances. Que el auto esté abierto o que esté cerrado. ¿Ven que arriba de mi personaje aparece una llave? Eso significa porque yo puedo manejar ese vehículo. No tengo la llave de este vehículo en particular, sino que lo puenteé. Que ahora le voy a explicar qué es eso. Pero supongamos que aprieto la E y no me deja entrar. Entonces, ¿cómo entro al auto? Apretando la B corta o la V, nosotros vamos a acceder al menú de los vehículos. Desde afuera, desde cualquiera de las puntas, nos va a ir dando diferentes opciones. Por ejemplo, yo en el inventario tengo un bidón de gasolina vacío. Entonces lo que me da una opción es que yo puedo quitarle combustible a ese vehículo. Además de obviamente entrar al vehículo. En el caso de que esté cerrado, yo aprieto la B y puedo romper la ventana. Traten nunca romper la ventana del conductor para entrar, porque en el caso de que luego manejen y se traben y se choquen con algo, van a quedar expuestos a que los zombies los muerdan más fácilmente, ¿no? Traten siempre de romper las ventanas de atrás o del acompañante, nunca la del conductor. Entonces nosotros apretamos acá, ponemos romper ventana, pero cuando pongan romper ventana recuerden tener un arma en la mano, algo en la mano, porque si no el personaje va a romper las cosas con sus manos y se puede cortar. Bueno, supongamos que o rompimos la ventana o estaba el auto abierto. Nos metemos. Estamos dentro, estamos ahora en el asiento del conductor. Como estamos en el asiento del conductor, nos aparece el menú del auto. Si no estuviéramos en el asiento del conductor, ¿ven? Yo me vengo atrás, no nos aparece el menú del conductor. Así que vamos a ir despacio, nos metemos en el menú del conductor. Esto es muy sencillo, ¿ven? Acá le damos contacto, apretamos la W, ahí le dimos contacto al auto, lo encendimos. Haciendo clic acá, prendemos las luces, acá ponemos el climatizador, podemos poner más frío, más calor, encenderlo, apagarlo. Y acá abrimos y desbloqueamos el maletero con esto, la parte de acá atrás. Con este trabamos las puertas, en caso de que trabemos las puertas. Tenemos las velocidades, la cantidad de combustible, la velocidad, que acá está en millas. Si quieren, vayan creo que en las opciones está la opción para ponerlo en kilómetros, y el cuenta vueltas. Esto es la velocidad crucero. Si yo aprieto Shift y W, miren, se los voy a mostrar. Si yo aprieto Shift y W, me empieza a sumar la velocidad, y yo sin tocar nada el auto siempre se mueve hacia adelante. ¿Ven? Podemos ir subiendo la velocidad y yo no necesito hacer nada, el auto se mueve, acelera solo.
y aprieto Shift y la S, le voy bajando la velocidad hasta quitar la velocidad crucero. Eso ténganlo en cuenta el día que hagan un recorrido muy largo. Vamos a quitar esto porque no queremos gastar combustible. Haciendo un clic acá, le damos, quitamos el contacto al auto. Y una vez que estamos dentro del auto, si apretamos de nuevo la B corta o la V, vamos a entrar al menú. ¿Ven? Y acá tenemos de todo. Tenemos con este, nos cambiamos de asiento, ¿ves? Venimos acá, ahora estamos en el conductor, pero podemos ir delante derecho, trasero izquierdo, derecho, ven, yo me puedo mover. Me moví del conductor, ya no tengo más el menú, así que voy a volver de nuevo. Ponemos en el conductor. Después podemos tocar obviamente la bocina, no voy a tocar la bocina en mi base, pero bueno. La bocina, pueden poner radios, pueden bajar, abrir las ventanillas, bajarlas si quieren, trabar las puertas, entrar a la mecánica, pueden dormir dentro de los autos, eso es una opción muy buena. Traten de hacerlo en extrema necesidad, porque dormir en el auto es casi un suicidio, más si están jugando en niveles muy altos, a menos que sea una zona muy despejada de zombies, pero bueno. Traten de no hacer eso. Y en el caso de que nosotros... Esta opción es para arrancar el motor. En el caso de que no tengamos la llave del auto, ¿no? Nosotros no tenemos la llave del auto. Acá nos va a decir que vamos a necesitar, creo que 2 de mecánica y 1 de... o 2 de electricidad y 1 de mecánica, creo que es lo que se necesita para poder puentear los autos, ¿no? Como yo hice en este caso. Teniendo 2 de electricidad y 1 de mecánica, creo, ahí abajo se los voy a colocar bien qué niveles se necesita. Igual acá en el centro les dice lo que se necesita. Con esto ustedes pueden arrancar cualquier auto que quieran, ¿no? A veces, miren que no lo hace a la primera vez, a veces les cuesta 1 o 2 intentos, pero bueno, con esto pueden arrancar cualquier auto. ¿Qué más les puedo explicar de los autos? Una vez que están dentro del auto, o si ustedes van al menú del mundo, ven que acá tenemos están los diferentes asientos que pueden cargar hasta 20 de peso, ¿no? Y tenemos lo que sería la guantera. En la guantera, muchas veces cuando entren a un auto, ¿no? Que no tengan la llave, muchas veces revisen la guantera porque las llaves del auto están en la guantera. No sé por qué. No sé por qué, no sé quién es tan estúpido de poner las llaves en una guantera, pero bueno, son cosas que lo impuso Hollywood, así que no lo vamos a criticar. Fíjense en la guantera si encuentran la llave, si no, puenteen el auto. Y si no pueden ni puentear ni encontrar la llave, dejen el auto, salgan del auto y busquen otro auto hasta que puedan hacerlo. Otra de las cosas que podemos hacer, vamos a subir, le vamos a dar para atrás. A lo largo del mundo van a ir encontrando estos trailers. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para conectarlos es acercar el auto al trailer, ¿no? Nos paramos ahí, cuando más o menos tengamos para interactuar. Apretamos la B corta o la V y fíjense que ahora nos sale la opción de enganchar remolque. Nosotros le damos clic en el más. ¿Ven? Ahí acabamos de conectar el remolque. Nos vamos a subir. Y supongamos que lo queremos dejar acá. Venimos de nuevo, nos acercamos ahí, apretamos la V y ponemos separar remolque. Y ahí lo desenganchamos. ¿Ven? Los remolques son nada más que vehículos donde ustedes van a poder cargar peso, o sea, más peso. No, esto lo van a usar para mover troncos, tablones, etcétera, ¿no? Y ahí lo dejamos. Nosotros podemos movernos tranquilamente y venir a buscarlo cuando lo querramos usar. Y creo que nada más. Creo que no me dejé nada. Traté de ser bien rápido y conciso para no hacer los videos muy largos, que ya se quejaron de que los hago muy largos.
Pero bueno, nada más. Si hay algo que me haya olvidado, no olviden dejármelo en los comentarios. Por ahí hay algo que yo no sepa. Así que también déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden de suscribirse y dejar un like, que me ayuda muchísimo a crecer. Yo soy Apousio y nos vemos en el próximo video. Oh, estoy muerto, tengo que ir a dormir. Voy a dormir.